Shalom, Braja, Shavua Tomul Baraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy desde la página 54 del Tratado de Nazir. Vamos a comenzar hacia la mitad de la página donde lo dejamos el, el viernes, antes de Shabbat, y retomamos entonces las palabras de la Mishnah que nos dice, vimos en la Mishnah que sobre esas impurezas que mencionó la Mishnah, todas las que hemos estado viendo hasta ahora, el Nazir, perdón, Mazé, Bashelishu Bashevi'i, es decir, que tiene que purificarse con el agua de la paraduma, las cenizas de la vaca roja, Besoter, y ahí interrumpe su Nezirut. ¿Sí? Veeno Matjil Limnot, y cuando vuelve a contar sus días de Nezirut, el H. hasta que no se purifique, así decía la Mishnah, y que traiga sus ofrendas. Es decir, después de que contó, perdón, el Nazir, 7 días de pureza y se va a sumergir en el mikvé y le van a rociar con las aguas de la vaca roja, y al día octavo, es lo que nos estaría diciendo la Mishnah, que trae sus ofrendas. Ahí ahora vimos en la página Yudhet, si no me equivoco, una vereita en la que discutían si el séptimo día era cuando empezaba a contar la nueva Nezirut o si era el octavo. Sobre eso era la discusión. Ahora, pregunta la Gemara. Iba y leo. Hade Katane, esto que fue enseñado en nuestra Mishnah, H. hasta que se purificó. ¿Acaso se refiere Besheviit Kae? ¿Se refiere al séptimo día? H. Ad de Abid Rav Shemesh, hasta que le pasó la noche, que ya se purificó, y ahora solamente quedaría que al día siguiente traiga sus ofrendas. Y si fuese así, Umani, según la opinión de quién sería esto, Rabbi Eliezer, esto sería la opinión de Rabbi Eliezer, o Dilma, o a lo mejor, Bashemini cae. Lo que dice aquí H. hasta que se purifique, se refiere al octavo día. Ve, Umay H. ¿qué significa hasta que se purifique? H. Yavi Korbenotab, hasta que traiga sus ofrendas, como vimos también ahí en la discusión, que la ofrenda de Hatat era la que imposibilitaba al Nazir hasta que no lo hiciese, no podía empezar su proceso de Nezirut nuevamente, etc. Umani Rabanani, esto sería la opinión de los sabios. Tashma, ven y escucha, y de Katane Sefa, puesto que fue enseñado Sefa, es decir, en la siguiente Mishnah que vamos a ver, Madhil Umone Miyad, es decir, que empieza a contar inmediatamente el séptimo día después de que le vertieron agua. ¿Qué se entiende de aquí? Harresha, que el principio es nuestra Mishnah de ahora, ¿sí? Maya de H. ¿Qué significa en esta Mishnah de aquí hasta que se purifique? H. Korbenotaba, que traiga sus ofrendas. Umani, y según la opinión de quién es, Rabanan, Umani, Rabanan, y es la opinión de los sabios, de hambre que dijeron Nezirut de Tahara, al Shemini lo Haila. Es decir, la Nezirut del que se purificó no comienza hasta el octavo día, hasta que traiga sus ofrendas. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. La siguiente Mishnah nos dice, Abal, Asejajot, Veaperaot. Vamos a ver lo que es en la explicación de la Gemara. Es decir, dice que Zaid Met es una cantidad de un kazait, de un muerto que se encuentra bajo una rama de un árbol o bajo una piedra que sobresale de una pared. Y pasó el Nazir por ahí y no sabemos si teníamos una duda. Ubeta Pras, o un campo que se llama Beta Pras, es decir, un campo que fue arado tantas veces que cualquier hueso que pudo haber ahí quedó molido. Ve'eretz ha'amim, y la tierra de los pueblos, es decir, fuera de la tierra de Israel. Vea Golel, vea Dofek, Golel y Dofek, como explicó Rashi Masejet Ketubot, se refiere a la parte superior del ataúd o a las partes laterales del ataúd. Urbiit dam, y un reviit de log, de sangre. Ve ohel roba atzamot, o estar bajo el mismo techo que un roba, un cuarto de cab de huesos. Vekelim hanogeim bemet, o los utensilios que tocaron a un muerto.
Y sigue diciendo la Mishnah, Ubime safro, los días, Yamim shesofer bahem leachar shenidhar metzorato. Es decir, los días en los que cuenta la persona después de que se está purificando de su tzaraat. Bime gomro, y los días que el metzorá es gamur. Es decir, recordemos que en el proceso del metzorá, esa persona que tuvo la enfermedad de tzaraat tenía una serie de días en los cuales no sabemos si era tzaraat o no, tenía que ir a mostrárselo al Kohen Gadol, lo ponía en cuarentena durante 7 días. A los 7 días lo volvía a ver. Si era tzaraat, tenía que hacer toda su purificación, si no, quedaba puro. Entonces, eso se llamaba el metzorá Nisgar y el Mujlat, el que ya estaba solamente en cuarentena o el que ya había sido decretado como tzaraat. Entonces aquí dice, Gamro, son los días en los cuales es Metzorah Gamur, es seguro que es tzaraat. Alelu, en Nazir Megaleach. Sobre esto, estas impurezas, el Nazir no tiene que cortarse el pelo y traer ofrendas y volver a empezar su periodo de Nezirut. Y tampoco tiene que recibir del agua de la vaca roja el tercer y el séptimo día. Ven soter y no interrumpe su nezirut. Es decir, no pierde los días anteriores. Y ahí y empieza a contar nuevamente sus días de nazir. Miyad, inmediatamente cuando se purifique de estas impurezas, de Corbán enlo, y no tiene por qué traer ninguna ofrenda por haber impurificado su nezirut. Ahora, Behemet Amru continúa y añade la Gemara y dice, Behemet Amru yeme hazab ve'azaba. Es decir, que es una alajá de Moshe Sinai, que también los días del Zab y de Azaba, Vime esgeró shel Metzorah, y los días en los cuales está apartado el Metzorah, Elu olinlo. Esos días, Hare Elu olinlo. Esos días le cuentan como dentro de sus días de Nazir. Así que no le influye en su cuenta de días de Nazir. Muy bien, pregunta la Gemara. Explica qué son Sojejot uperaot. Dice, Eluhen asejajot ilan hamesej al haaretz. Es decir, es un árbol cuyas ramas Anafav, Mubdalim, Verejokim, Zemize. Es decir, que sus ramas están dispersas, están abiertas y están separadas una de la otra. Y se encuentra un kazai de muerto bajo ellas. Es decir, ¿acaso esas ramas consiguieron hacer un sojejim? Sojejim viene del concepto de sejaj, como en Sukkot. Es decir, ¿le hicieron un techo o no? Uperaot, ¿qué significa? Son piedras que salen de un cercado, de una valla, ¿bien? O de una pared, de un muro, ¿bien? Y por encima están las piedras, están separadas, ¿sí? Eso se llama que hicieron un techo o no hicieron un techo. Según esto, no es suficiente para que impurificar al nazir con tu matnet. Ahora, ¿qué más nos dijo la Mishnah? Be'eretz Hamim, la tierra de los pueblos, es decir, fuera de la tierra de Israel. Y vaya Leo, vinieron a preguntar, ¿eres a mí mishum avida gazrualea? ¿Acaso decretaron que impurifica esa tierra a causa de la atmósfera, del aire que hay ahí? ¿O dilma mishum gusha? ¿O acaso por la tierra en sí misma? Gazrualea. Tashma, ven y escucha. Es decir, rociará el tercer día y el séptimo día. ¿Qué se entiende de aquí de la Gemara? Veía Marta Mishum Avira, si me dijiste que solamente es por el aire que decretaron la impureza en la tierra fuera de la tierra de Israel, Azal Amalí, ¿para qué hace falta rociarle? El Alav Mishum Gusha, ¿acaso entonces no vamos a decir que decretaron por causa de la tierra en sí misma? Es decir, por las tumbas que se encuentran esparcidas por todos los lugares ahí, y no es por el aire en sí. La Gemara rechaza y dice no, lo. Leolam, Emaleja, Mishuma, Vira. Te puedo decir incluso que decretaron por el aire. Vejicatane y aquello que se enseñó, Aram. Es decir, que no hace falta rociar el tercero y el séptimo día, está dicho sobre las otras.
sobre las otras impurezas que mencionamos en toda la lista. Ajiname mistabra, ¿sí? Y así también parece lógico decir, mi de katane, porque puesto que se enseñó en nuestra Mishnah, vekelim hanogeim bemet, los utensilios que tocaron al muerto, que el que toca en esos utensilios también necesita recibir agua de la vaca roja, ¿sí? Entonces pregunta la Gemara, ¿acaso Hanekelim, Beneazá y Nun, acaso esos utensilios se tienen que rociar por ellos? El Ashmamina, entonces por eso venía escucha, Ashara, es decir, sobre el resto de las impurezas que fue dicho. Es decir, en realidad no haría falta rociar por estos. Entonces, puesto que en la lista nos dijo también este caso de los utensilios, ¿sí? Que tampoco hay que rociar por ellos. Entonces también yo puedo entender que cuando me habló de la tierra de los pueblos, de los Amim, de fuera de la tierra de Israel, y que dijo que había que rociar el tercer día y el séptimo día, puedo entender que también está hablando de que para ese caso no. ¿Y cuándo sería que en ese caso no habría que rociar por esa impureza? Cuando es la impureza, por la vida, por el aire, por la atmósfera que hay fuera de la tierra de Israel. Entonces no hay una prueba clara sobre qué fue decretada la impureza de Eretz Amim. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos una excelente semana. Shavuot Tov Mevorach, Yizku Beimsu.